Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza. Y saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. Y estudiaremos. La lección de escuela sabática. Y un saludo grande desde Puerto Rico, ¿verdad? Y primero a mi compañero John, que está allá en Suiza. Juntos estamos estudiando esta lección. Y a ustedes que nos ven, un saludito también por compartir con nosotros el repaso de esta lección, que es la número 2. Vamos, como siempre, a pedirle a nuestro hermano John Morales que comience con una oración. Inclinemos nuestros rostros. Amantísimo Señor, que tú moras en los santos cielos, te damos gracias, Padre Santo, por este libro tan precioso, este sermón que fue dirigido a los creyentes, que podamos seguir estudiando, que podamos seguir escudriñando para poder entender mejor. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bien, y esta es la segunda lección. Y el título, eso siempre yo lo digo, ¿verdad? El mensaje de Hebreos. John, ¿qué nos puedes decir de ese título? Bueno, el título dice el mensaje de Hebreos. Pues es un mensaje que fue para la época de los hebreos, para los hebreos. Bien, dice, ¿cuál es el mensaje principal del libro de Hebreos? Jesús es el personaje que llena el libro, así que el mensaje es Jesús, completamente todo es Jesús. El cumplimiento final de todas las promesas que Dios hizo en el antiguo pacto y de todas las realidades del nuevo pacto. Así que, ¿cómo se muestra Jesús en hebreo? Bueno, eso lo vamos a estudiar hoy y nuestro hermano John Morales nos va a leer esos puntos importantes, ¿verdad? Bueno, o sea, el primer punto se muestra como el hijo de David y nuestro rey, nuestro representante y también nuestro defensor. En el otro punto, sacerdote del orden de Melquisedec, nuestro sumo sacerdote y también nuestro mediador en el nuevo pacto. Muy bien, vamos entonces al versículo para memorizar. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreo 8:1, perdón. Y antes de seguir, ¿verdad? Quiero decirle, importante, ¿verdad? Mucha gente piensa que el mensaje y el propósito solamente llega hasta la cruz, John. Pero eso no llega hasta la cruz. Hay gente que se quedó hasta la cruz. Después de la cruz, Jesús ha seguido, ¿verdad? Su propósito victorioso. Y es trasladarse al cielo, ¿verdad? Y la función de sacerdote, sumo sacerdote. ¿Y qué está haciendo allí? Bueno, tendríamos que tener otra lección, ¿verdad? Para nosotros explicar. Pero lo que te quiero decir es que Jesús no llegó hasta la cruz. Después de la cruz, Jesús siguió trabajando para la obra, ¿verdad? Que Él fue encomendado y es expiar los pecados. Pero verdaderamente es otra lección. Pero lo que les quiero decir que no quedó hasta la cruz. En este momento, Jesús está haciendo la función de sumo sacerdote. ¿Alguna opinión, John, de eso que acabo de decir? Sí, el plan de la redención es un plan que Cristo lo trazó con el Padre antes de que el hombre pecara. Y ellos dijeron, por si acaso el hombre peca, ya tenemos un plan de redención. Entonces, eso es un misterio que nosotros no lo entendemos, pero es un misterio y es un plan de redención perfecto y todo a su tiempo. Nada fue hecho con ligereza, nada fue hecho así de una cosa a la otra. Ellos tuvieron su tiempo, en tal tiempo voy a hacer esto, esto y esto y esto. El hombre pecó y él le prometió al hombre de que iba a venir y iba a entregar su vida por el hombre, ¿no? Edwin. Sí. Y lo cumplió. Entonces, cuando tú sacrificabas un cordero en aquel
tiempo, ese cordero significaba Cristo, el verdadero cordero que iba a venir a morir por nosotros. Si vemos en el tabernáculo terrenal en el cual construyó Moisés, el sacerdote tenía que degollar el cordero para perdón de los pecados. Y por eso mismo, cada persona que pecaba tenía que traerle al sacerdote un cordero. Ese cordero era Cristo muriendo por nosotros. El hombre pecaba y el cordero moría, porque el verdadero cordero todavía no había muerto en la cruz. Pero una vez que este verdadero cordero murió en la cruz, que Juan lo vio y Juan dijo, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegó el momento de él morir en la cruz, pues ya no tenía que seguir sacrificando más corderos, porque el verdadero cordero ya murió. El gesto lo vamos a seguir estudiando más adelante. Así que vemos, ¿verdad? Cristo ejerció la función, como dice el hermano John, cada vez que tenía que hacer, porque esto es un plan de salvación. Y lo que quise decir es que todavía Cristo, ¿verdad?, está orando por las almas. ¿Y qué pasa? Es importante que usted estudie, puede ser más adelante que también lo toquemos, ¿verdad?, de qué función es la que está haciendo Cristo en este momento en el cielo. Porque Él sí dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Eso es claro, pero no es que va a estar físicamente, simplemente Él dejó el Consolador, que es el Espíritu Santo. Y Él tuvo que ir, pero dejó el Consolador. ¿Y qué pasa? Él está haciendo una función, al igual que el Espíritu Santo está haciendo una función en este momento. Pero eso son cosas que vamos a estudiar más tarde. Dice aquí, un documento judío escrito unas décadas después de Hebreo, alrededor del año 100 después de Cristo, contiene una oración. Todo esto he hablado delante de ti, oh Señor, porque dijiste que fue por nosotros que creaste el mundo. Y ahora, oh Señor, he aquí que estas naciones, que son consideradas como nada, nos dominan y nos devoran. Pero nosotros, tu pueblo, a quien has llamado tu primogénito, unigénito, celoso de ti y muy amado, hemos sido entregados en sus manos. Vemos, ¿verdad?, que los cristianos verdaderamente vemos que por medio de Hebreos, también la carta de los Hebreos, vemos que los cristianos estaban siendo perseguidos. Los cristianos estaban siendo verdaderamente sufriendo, ¿verdad?, por la causa de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa? Llegó el momento que ellos se dieron cuenta, ¿verdad?, de que esto había que hacerlo, porque nosotros como cristianos, si tenemos que dar nuestra vida por Cristo Jesús, hay que darla, como lo hizo Él, gracias a que Él lo hizo para que todos seamos salvos. Pero puede ser que en un momento dado, como pasó con los discípulos, ¿verdad?, nos llamen a nosotros, ¿verdad?, al descanso, nos persigan o pase algo con nosotros por causa de Cristo. Y entonces, ¿qué pasa? Por eso esa carta dice que entregó su primogénito, que es Cristo Jesús, pero que nosotros también hemos sido entregados en sus manos. Así que vemos que es importante darnos cuenta de que Cristo, el ejemplo que Él dio, también nosotros como cristianos lo vamos a seguir. Hay gente que piensa que todo es solamente amor, solamente paz, solamente no va a pasar nada. No, mi querido hermano. Esta lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y nosotros vamos a ser perseguidos. El mismo Cristo lo dijo. Nosotros vamos a ser lanzados como ovejas, ¿verdad?, entre los rapaces. Así que no significa que si el propósito de Dios es que nosotros nos mantengamos con vida y haciendo su voluntad, Él nos va a guardar. Pero si también el propósito es para que otros se salven, posiblemente nosotros quizás vayamos al descanso. ¿Algún comentario, John, de eso? Sí, desde que el hombre pecó, lamentablemente, Satanás ha estado como una fiera persiguiendo a los que son leales a Dios. Vemos, por ejemplo, a Job, cuando Cristo le dice o el Señor le dice, ¿no has considerado tú a mi siervo Job, que es perfecto y temeroso delante de Dios?
O sea, ¿qué le quiso decir delante de todo el mundo? Le dijo, mira, Job, que es un pobre ser humano que vivió en el pecado, es fiel y temeroso a mi palabra. Y tú que eras el ángel protector de Dios, el cuarto casi en la divinidad, vamos a decirlo así, se contradijo él mismo y quiso tomar el lugar de Dios, o sea, no le fue fiel a Dios. Entonces, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, cuando uno es fiel a Dios y cumple las cosas de Dios, va a venir queja en tu vida y el diablo te va a perseguir como una fiera. ¿Por qué? Porque él quiere que nosotros seamos infieles a la palabra de Dios y Dios te va a proteger, pero hay momentos que él permite que sucedan algunas cosas, pero él sabrá el por qué lo permite. Nosotros tampoco podemos cuestionarle por qué tú permitiste que muriera tal persona de mi familia, por qué te la llevas. Todo eso, nosotros no somos quien para decirle a Dios cómo Él tiene que hacer las cosas. Él hace su voluntad y algún día Él nos va a decir las cosas. Lo único que yo puedo decir es que Él es bueno, Él es misericordioso y todo lo hace perfecto. Amén. Bien, vamos a la parte del domingo. Dice, Jesús es nuestro rey. Y vemos que Jesús siempre ha sido rey, el rey del universo, ¿verdad? Y vemos que cuando Él hace y crea este mundo, pone unos príncipes aquí también. Son los mayordomos. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Y los pone como mayordomos, como príncipes de este mundo. Y vemos que lamentablemente al Adán pecar y Eva entregaron su mayordomía. ¿Y a quién se la entregaron? Se la entregaron a Satanás. Por eso es que dice, ahí viene el príncipe de este mundo, a Satanás. ¿Por qué? Porque ellos lamentablemente al pecar, pues pasó a Satanás. Pero ¿qué pasa? Cristo en la cruz del Calvario derrota a Satanás. Y ya el príncipe de este mundo no es Satanás. Ya el príncipe de este mundo vuelve a ser ¿quién? Cristo Jesús. Aunque siempre lo fue, porque él fue el que creó todo esto. Pero vemos que esa guerra espiritual sucedió así. Por eso lo que estaba diciendo John de Job, cuando va Satanás a ese concilio, ¿verdad? Que Dios le pregunta de dónde vienes y todo eso. ¿Por qué él está ahí? No es porque él quiere estar ahí. No, es porque al ser que él ahora, el príncipe de este mundo, pues se le concedió entrar a esa reunión. Por eso es importante. Pero dice, Dios le concedió a Adán y a Eva el dominio de este mundo. Pecar, al pecar, Satanás usurpó ese dominio. Dios prometió que una simiente restauraría esa humanidad. Y eso se lo dijo a Adán y a Eva. O sea, que esa simiente iba a venir. Más adelante se le prometió a David que un rey de su linaje, la simiente, gobernaría el mundo, librándolos del poder del enemigo. Vemos, ¿verdad?, que mucho parte del pueblo de Israel pensaba que ese rey, John, era un rey que iba a venir a reinar terrenalmente, que iba a venir a sacarlos en aquel tiempo del yugo romano, que verdaderamente eso era lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Pues no fue así, porque mismo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, se lo dijo. Así que vemos que en aquel tiempo, pues Dios adoptó a Jesús como su hijo y presentó a Jesús ante la corte celestial. ¿Qué pasa? Cuando Dios está en el cielo es el arcángel Miguel, pero ya, ¿qué pasa? Y es el rey del universo también. Pero ya al venir a esta tierra a encarnarse, Dios le dice a la corte celestial, este es mi hijo. Y ya está haciendo la función de hijo, pero en la tierra. ¿Algún comentario, John, de esa parte del domingo? Sí, mira, él era el arcángel Miguel, se hizo ángel
para que nosotros lo entendamos mejor, se hizo ángel para que los ángeles pudieran verlo, porque a Dios en su plenitud nadie le ve. Entonces él estuvo con los ángeles como el arcángel Miguel. Una vez que el hombre pecó, él se bajó más bajo todavía, porque de arcángel ahora se convierte en un ser humano, o sea, bajó completamente a un ser humano, porque nosotros los seres humanos somos inferiores a los ángeles, porque el ángel tiene mucho más poder que un ser humano. Nosotros tenemos nuestras limitaciones, somos de carne y hueso, y estamos creados de otra forma. Los ángeles son espíritu, fuego, aparecen, desaparecen, vuelan, o sea, tienen otros poderes que el ser humano no tiene. Por eso es que nosotros somos inferiores, y Cristo se hizo inferior para llegar a nuestro nivel, para que nosotros le podamos entender, para que nosotros le podamos ver, y para que Él pudiera estar con nosotros, porque Cristo como arcángel o como Dios nunca hubiera podido hacer las cosas que hizo, porque al Él tener que morir por nosotros, Él tenía que ser de carne y hueso, Él tenía que ser un humano, porque un ángel no muere, un Dios no muere. Entonces Él se humanizó para poder ser mortales como nosotros, mortal de carne y sangre, y permitió que le matasen, porque él podía haber mandado una legión de ángeles para que no le mataran, pero él vino a esto, a cumplir esta misión, y gracias a Dios la cumplió. Muy bien, vamos a la parte del lunes. Jesús es nuestro mediador. Un concepto interesante de la teología del Antiguo Testamento es que el rey davídico prometido representaría a la nación ante Dios. Y vemos que en Hebreos 3:6 dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Dios adoptó a Israel como su hijo y le prometió que habitaría con él y que le daría descanso de sus enemigos. Así que vemos que Dios también a Israel lo veía como un hijo. Y dice, a cambio, todo Israel debería de ser fiel. Eso es lo que pedía Dios. Pero sabemos, ¿verdad?, que eso no pasó así. Así que con el tiempo esas promesas traspasaron a la descendencia de David. ¿Y qué pasó? Después de todo era más fácil porque era una sola persona que fuese fiel. Y no quedó todo el pueblo que fuese fiel. El rey así representaba al pueblo. Sin embargo, John, ¿qué pasó con muchos reyes de Israel? Fueron fieles, ¿verdad que no? Casi ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Ahí cambió todo, ¿verdad? Porque dice, Jesús sí fue perfectamente fiel. Ese fue el rey que perfectamente fue fiel. Por eso Jesús es nuestro representante. A través de Jesús se cumplen todas las promesas que Dios hizo a su pueblo. Y es el canal del cual fluye la bendición de Dios. Así que vemos que ellos no lo pudieron cumplir, pero en Cristo sí se pudo cumplir. Bien, vamos a la parte del martes. Jesús es nuestro defensor. John. Pues mira, el pueblo de Israel, cuando salió de la tierra de Egipto, nosotros conocemos que durante muchísimo tiempo, durante largos años, el pueblo de Israel fue por gobernantes, o vamos a decir jueces. Sansón fue un juez, Samuel fue un juez, Débora fue una jueza, mujer, pero fue una jueza de Israel, llevó a Israel a la guerra también, tuvo sus victorias, y así sucesivamente, ¿no? Pero después de Samuel, ya Samuel estaba viejo, Samuel quería que sus hijos siguieran gobernando a Israel, pero ellos no querían que sus hijos siguieran juzgando a Israel, porque los hijos no eran tan buenos como lo fue Samuel. Entonces ellos quisieron un rey,
Y ellos lo dicen, queremos un rey como las otras naciones, un rey que nos lleven, que haga nuestras quejas. Y mira que Dios le explica y Dios le dice, mira, si les doy rey, el rey se va a quedar con sus mujeres y se va a robar sus tierras. Se va a quedar con todo lo que es de ustedes, o sea, pero ellos no le importaron nada de eso. Ellos querían un rey como las demás naciones. Entonces, ¿qué pasó con Samuel? Samuel se puso bien triste, pero Dios le dice que no se ponga triste, porque no lo han desechado a él, sino que han desechado a Dios mismo, porque el rey era Dios mismo. Cuando Dios naciera en este mundo, él era que iba a ser el rey, pero ellos quisieron un rey. Y vemos como Saúl fue el primer rey de Israel y después vino el rey David. Pues mira, como David fue fiel a Dios y se mantuvo en su mandamiento, a pesar de que tuvo caídas y tuvo flaquezas y cometió pecados graves, pero le dijo a Salomón, nunca te apartes de Jehová tu Dios. Y lo primero que hizo Salomón fue apartarse, porque empezó a sacrificar sus hijos, adoró otros dioses ajenos, o sea, no escuchó lo que David le había dicho, pero por amor a David, Dios mantuvo siempre un rey en la casa de Judá, por amor a David. Y por amor a David, el linaje de Cristo viene por David. Cristo, el verdadero rey, iba a nacer del linaje de David. Bien, vamos entonces a la parte del miércoles. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 5 al 7 presenta una segunda función de Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote. El autor explica que esto cumple una promesa que Dios le había hecho al rey davídico, prometido que él sería el sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Y vemos, ¿verdad?, que cuando vemos la función del sacerdote en aquel tiempo, una de las cosas que él hacía, ¿verdad?, era mediar, ¿verdad? Cuando él llevaba el sacrificio, ofrecía también los sacrificios, que eso en aquel tiempo, ¿verdad?, perdonaba los pecados, eran purificados. Los sacerdotes enseñaban la ley y bendecir el nombre de Dios. Todas esas funciones las hacía el sacerdote. Pero ¿qué pasa? Esas funciones fueron asumidas cuando Cristo ya pues ascendió al cielo, ¿verdad?, como sumo sacerdote, y pues ya era una promesa que se había hecho, ¿verdad?, de que él iba a ser el sacerdote final. Aunque sabemos, ¿verdad?, que a nosotros también nos van a, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, somos colaboradores con Dios y somos una orden sacerdotal, en el sentido de que ayudamos a Dios, ¿verdad?, en la obra. Dios nos permite eso. Pero esa función que hacían los sacerdotes ya había terminado, porque ellos ya no tenían que mediar. Ellos ya no tenían que ofrecer, como dijo el hermano John ahorita, los sacrificios de animales, porque el último cordero había sido Cristo. Ellos, el fin de la ley era Cristo. Así que sí, uno puede enseñar, ¿verdad?, los mandamientos, eso no quita. Pero lo que les quiero decir es que esas funciones que hacía el sacerdote ya pasaron a Cristo, que es el sumo sacerdote. Por eso ya no tenemos necesidad de sacerdotes terrenales que intercedan por nosotros. Por otra parte, todos somos colaboradores de Jesús, real sacerdocio, ofreciendo sacrificio de alabanza a Dios. Así que nuestro sacrificio, John, parte de eso es alabanza a Dios, colaborar con Dios, ayudar a Dios, porque ya Cristo lo hizo todo. Nosotros lo que debemos de hacer es aceptar a Cristo, esa sangre preciosa, y obedecerle a Él, ¿verdad?, como nuestro Dios y como nuestro sacerdote.
Dice también en el cielo que vamos a ser como sacerdotes también, porque vamos a juzgar, vamos a ser jueces también. ¿Y a quiénes vamos a juzgar? Pues a los ángeles, pero no son a los ángeles del cielo, sino a los ángeles caídos. ¿Algún comentario, John, de esa parte del miércoles? Pues mira, yo les invito a todos ustedes que se busquen el libro El Santuario, escrito por nuestra querida hermana Elena G. de White, y ahí te va a explicar todo el tema profundo que tiene que ver el santuario y qué significa todo lo que Cristo está haciendo por nosotros. Porque ahora mismo Cristo hizo diferentes funciones. ¿Y cuáles diferentes funciones? Pues su primera función fue venir como un cordero. Y el Mesías tenía que haber muerto y resucitado. Entonces ya él hizo la función de cordero, pero como tú dijiste hace un tiempito atrás, Edwin, creo que es la lección del sábado o del domingo, tú dices que Cristo es nuestro sumo sacerdote, entonces primeramente fue cordero y ahora de cordero pasa a ser el sacerdote, o sea, primero el sacerdote en el tabernáculo terrenal era el que mataba al cordero para poder expiar los pecados. Pero Cristo hace todas las funciones, increíble. Él hace el papel de cordero y ahora está haciendo el papel del sumo sacerdote. Y él cuando se fue al cielo, él se lo dijo a los discípulos, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo me voy, mas si me fuere voy a aparejar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y se fue y dejó esta bendita esperanza y nos mandó también a predicar el evangelio y a bautizar a la gente en el Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahí no terminó, como tú dijiste, Edwin. Él fue al cielo y todavía no ha terminado. Todavía no ha terminado. Recién en el año 1844 Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. O sea, todo el tiempo desde que Cristo subió del Monte de los Olivos, que lo vieron los discípulos, hasta el año 1844, él se mantuvo solamente en el lugar santo. Ahora, del 1844 hasta aquí, todavía no ha salido del lugar santísimo. ¿Y qué cosa está haciendo en el lugar santísimo? Él está tirando su sangre en las cortinas del tabernáculo del lugar santísimo, rogándole al Padre y suplicándole al Padre, Padre, perdona los pecados de John. Mira, yo morí por él y está tirando la sangre de él en la cortina. Yo morí por John, perdona. Día y noche, yo me acuesto a dormir y me levanto por la mañana, pero él no duerme. Él está las 24 horas del día, no clamando solo por John, sino clamando por el mundo entero, que perdone los pecados. Pero ¿hasta cuándo, Edwin? Va a tener un fin. Cuando el Padre diga, basta, consumado es, entonces él se va a quitar su vestidura de sumo sacerdote. ¿Y qué vestidura se va a poner? Las vestiduras de venganza. Y ahí va a venir en su segunda venida. Y eso falta muy poco, querido hermano. Bien, vamos a la parte del jueves. Jesús es mediador de un mejor pacto, John. Pues yo estaba hablando ahora mismo también del jueves, lo resumí entre el miércoles y el jueves, ¿no? Pero lo que nosotros hablamos los trimestres pasados, ¿te acuerdas? Que siempre estuvimos hablando, creo que 3 meses completos, estuvimos hablando del pacto, el pacto de la gracia, el pacto de los mandamientos, y él ahora mismo es un mediador del nuevo pacto. Él dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tú tienes que primero ir a Cristo. El Padre no te va a recibir sino por la sangre de Cristo.
Si tú no creíste en Cristo, Cristo no te puede mostrar al Padre y el Padre no te puede perdonar, ni puedes estar en la presencia de Él. Pero por Cristo sí. Por Cristo tú puedes estar delante del Padre, porque Él es nuestro único mediador. Y quiero decirte algo corto. Aquí en la tierra la gente se han engañado con tantas doctrinas y tantas cosas, donde dice que el Padre te perdona los pecados y tú te vas a confesar. Todo eso es una cosa antibíblica. El único mediador es Cristo. Cristo es el único que tú le puedes confesar los pecados y es el único que te puede perdonar. Más nadie. Bien, y hay una comparación, ¿verdad?, en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mire qué interesante. En el antiguo pacto era un santuario terrenal, pero en el nuevo pacto es un santuario celestial, que es lo que estamos hablando, donde Cristo está en este momento. En el antiguo pacto, inaugurado con la sangre de animales, se utilizaba la sangre de animales, pero en el nuevo pacto, inaugurado con la sangre de Cristo. En el antiguo pacto, sacrificios que no perfeccionan, pero en el nuevo pacto, con el sacrificio de Cristo, esos sacrificios sí que perfeccionan. En el antiguo pacto, muchos sacrificios, pero en el nuevo pacto solamente un solo sacrificio, que es el de Cristo Jesús. En el antiguo pacto, sacerdotes mortales, que es lo que está hablando John ahora, pero en el nuevo pacto, sacerdote inmortal, que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, que está ahora allá arriba. En el antiguo pacto, sacerdotes imperfectos, pero en el nuevo pacto tenemos a nuestro sacerdote perfecto, que es Cristo Jesús. Así que verdaderamente Dios es grande, Dios es maravilloso y Dios es bueno. Vamos entonces ahora a concluir con una porción del Espíritu de Profecía. Vamos a pedirle a John Morales que lo lea. Pues mira, está en el tomo 3, página 106, en el libro Testimonios para la Iglesia. Dice: Jesús consintió en revertirse de la naturaleza humana para que supiera compadecerse de los mortales pecaminosos y errantes e interceder ante su Padre en favor de ellos. Él se ofreció para ser el abogado del hombre y se humilló para familiarizarse con las tentaciones que asediaban al hombre, a fin de que pudiese socorrer a los que son tentados y fuera un tierno y fiel sumo sacerdote. Aquí nosotros vemos, como yo dije ahorita, ¿verdad?, que él toma diferentes roles para diferentes tiempos y diferentes funciones. Él era el Cordero, ahora nuestro sumo sacerdote, pero en este momento él también es nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros al Padre. Él nos defiende, él es nuestro abogado. Pero querido hermano, ese abogado no va a ser toda la vida tu abogado. Ese abogado un día se va a convertir en juez. Y si él te defendió un tiempo, en otro tiempo te va a juzgar como juez, y es justo. Y no porque por un tiempo te defendía, cuando le toque ser juez, él te va a juzgar por los frutos que tú cometiste. Y vemos, ¿verdad?, que mi querido hermano que me estás escuchando, a veces hay personas que dicen: Dios no ha hecho nada por mí. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Dios ha hecho mucho. En el trono donde estaba y donde está, se hizo, como dijo el hermano John, se hizo humano, se puso en las manos de los seres humanos y se dejó, ¿verdad?, crucificar, se dejó matar, porque a Dios nadie lo mata, como dijo el hermano John, y lo dio todo por ti y todo por mí, para que tú y yo podamos tener salvación. Y a veces menospreciamos eso, menospreciamos a Dios, de que vamos a sufrir, sí, vamos a sufrir, pero Dios sí hizo por nosotros, lo dio todo. Así que es importante darnos cuenta de que ese sacrificio no fue en vano. Ese sacrificio
valió la vida tuya y la mía para que podamos ser salvos. En este momento posiblemente tu mente está en un montón de cosas, menos en Dios. Pero va a llegar un momento que tú vas a tener que mirar hacia el cielo si no entregaste tu vida a Cristo Jesús. Y te vas a dar cuenta de que lo que estábamos hablando aquí era cierto, que era importante entregar nuestra vida a Cristo Jesús. Y en este momento están pasando muchas cosas que antes no pasaban. Y tú te das cuenta que no son normales. O sea, llevamos ya 2 años de pandemia, muchas cosas han pasado. ¿Y tú crees que la venida de Cristo no está cerca? Está cerca. Todavía estamos a tiempo para entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Lo importante es aceptar ese sacrificio que Él dio en la cruz del Calvario, para que esa sangre preciosa nos limpie de todo pecado. Así que, hermano que me estás escuchando, importante que estudies la palabra para que después no diga, Dios no hizo esto, Dios no hizo lo otro. Dios lo hizo todo. Bien, yo Quería ok. decirte algo rapidito, mira, para compartirlo también con los que nos están escuchando. No solamente la pandemia, ya llevamos 2 años con la pandemia, pero vamos a sumarle la catástrofe. Sí, por eso. Ahora mismo, mira, los tornados que hubieron en Estados Unidos fue terrible. Hubo un tifón en Filipinas que más de 34 mil millones de dólares para restaurar todo un pueblo. Aparte de eso, el volcán que explotó aquí en España. Volcanes, Pues, inundaciones en Australia que murieron toda esa gente, más los animales. O sea, están pasando muchas cosas. Y no, lo mismo que dice Mateo 24, Mateo que 24. todas estas cosas iban a pasar. Así que importante, hermano, sigamos estudiando la palabra del Señor para que entendamos más la obra de Él que está haciendo. Bien, las últimas palabras, John, que nos vamos. Bueno, queridos, yo les invito que para la próxima semana vamos a estudiar otro tema dentro del trimestre de los Hebreos y se titula Nuestro hermano fiel. Así que no se lo pierdan. Muy bien, y nuestras redes sociales, Facebook y YouTube, hermano Noticiero Morales y yo del Valle.es, y ya estamos en Instagram, así que ya estamos subiendo los videos a Instagram, nos puede buscar por ahí. Bien, así que este ha sido una lección más desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hacia Puerto Rico. Bye.